Porque el Código Laboral establece el salario número 13, pero también establece la forma en que debe ser otorgado y calculado. Es decir, que si Sandy Jiménez entra, y me disculpe el ejemplo Sandy, si entras a trabajar a una empresa en julio, en diciembre no te pueden dar un doble sueldo. Tu salario 13 debe ser proporcional a los meses trabajados. Y si tú has estado suspendido en el contrato del trabajo y no has estado percibiendo el salario, no hay forma de contabilizarte un año completo para que recibas tu sueldo 13 como si fuera un doble sueldo, que como la gente le llama. Entonces, eso también está claramente establecido en el código, cómo se calcula el salario 13. No a todo le toca un doble. Le toca el salario de Navidad calculado de acuerdo a los meses trabajados, que sería la 12ª parte de lo trabajado en el año. Si usted trabajó el año entero con el mismo sueldo los 12 meses y se divide entre 12, le va a dar su mismo salario. Pero si usted trabajó 7 meses en el año, tiene que dividir los 7 salarios entre 12, no puede darle lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que prácticamente el año completo hay muchos que no han trabajado. Han trabajado, por ejemplo, 3 meses o 2 meses antes de la pandemia. Enero y febrero, y para contabilizarlo no es que no va a darse el doble sueldo, sino que no le va a quedar prácticamente nada, porque el subsidio no se puede contabilizar como un sueldo, lo que te dan por fase. Ahora, los que están en fase 2, que reciben sus 5,000 pesos y que están trabajando y la otra parte se la paga el empleado, eso sí se va a contabilizar como un sueldo completo para fines de salario de Navidad, porque el fase 2 va destinado a bajar la carga de las empresas. Ahora bien, esto es lo que establece el código, pero hay cosas que, aunque lo establece el código, mediante resoluciones se han podido cambiar. Por ejemplo, la cobertura de seguro de salud en la ley 8701. La cobertura, si usted está suspendido, también se le suspende porque el empleado no está cotizando. Pero hay una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que dice: garantizamos la cobertura durante tal tiempo. Se acabó esa resolución, garantizamos la cobertura un mes más. Está garantizada la cobertura del seguro de salud ahora mismo. No porque lo establezca la ley, sino porque hay una resolución alternativa a la situación de pandemia que estamos viviendo. Si ahora viene una resolución, una norma de acuerdo al momento que vivimos y dice: aunque el Código de Trabajo establezca tal cosa, por la situación que vivimos y en el entendido de que es difícil para los empleados poder costear los gastos que se incrementan en el mes de diciembre, en Navidad, para los hijos, los juguetes, la cosa, por eso vamos a tomar tal decisión y favorecer al empleado a través de una resolución. Ahora, de acuerdo a lo que dice el Código, no se está violando nada, con que se diga que va a ser proporcional al tiempo trabajado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ha habido un titular o varios titulares en informaciones a nivel nacional que han dicho, o sea, de manera incorrecta, como que los empleados no van a recibir el doble sueldo, los empleados no van a recibir el salario de Navidad. Ese es el titular. Pero cuando usted lee el cuerpo de la información, se explica claramente cuál es el sentido de este titular. Porque ustedes saben también, señores, que para que la gente entre a leer, ponen titulares llamativos y cuando usted lee, por eso que no se puede, tú supiste esto y esto. No. Hay que leer y ahí se aclara muy bien todo en el cuerpo de la información, donde quiera que sea publicado y más, sobre todo, en el Código de Trabajo. O sea, que no es una violación. En el caso de los sindicalistas, o más bien sindicalistas, así se le llama, a los que participan del diálogo y representan a los trabajadores, en el caso particular de Rafael Pepe Abreu, ellos han estado planteando de que los trabajadores deben recibir el salario 13 completo. Nosotros, eso es lo que todo el mundo quisiera, recibir el salario 13 completo, pero las condiciones no lo permiten. O sea, una empresa no le puede pagar a usted el salario 13 completo cuando usted no trabajó el año completo, como bien tú lo acabas de explicar. Entonces, esto ha creado confusión y muchos empleados de empresas están mencionando el hecho de que ellos quieren su salario 13 completo. ¿Cuál es una salida la que plantean los sindicalistas en la mesa del diálogo? Que el gobierno, como bien él también ha estado asumiendo parte del salario a través del programa FASE, que el gobierno destine fondos
para que los empleados reciban el salario 13 completo. Ya, eso sería una alternativa. Pero el asunto es que el gobierno mejor está diciendo que no tiene dinero. Entonces, ¿de dónde va el gobierno a buscar todo el dinero que significaría para poder cubrir el salario 13 completo a los empleados que no le corresponde completo por el tema de la suspensión que tuvieron cuando comenzó la pandemia en marzo pasado? Incluso si a ti te suspenden y no hay pandemia y te suspenden 2 meses del trabajo y luego reanudan tu contrato, esos 2 meses no se pueden contabilizar en el salario 13 tampoco. Lo que pasa es que la gente está muy confundida con el tema porque antes la gente ni siquiera sabía lo que era suspensión de contrato de trabajo. Porque si yo te voy a suspender, suspende un empleado y nadie se entera. Pero como las suspensiones son masivas. Y un término mal empleado también, que la gente habla de doble sueldo. Sí. No eso es lo que, porque en el código no dice no doble es sueldo. doble sueldo, es salario 13. Pero, bueno, vamos a esperar, tal vez, quién Ojalá sabe. que el gobierno, ¿verdad? Ojalá que los sindicalistas y el gobierno se pongan de acuerdo y el gobierno diga, está bien, como hemos asumido el pago de fase, ¿verdad? Porque se está cumpliendo lo de fase, entonces el gobierno va a asumir el completivo de lo que le corresponde a ese empleado. ¿Tú te imaginas que esas empresas, ¿tú te imaginas que esas empresas que todavía no han podido abrir, o esas empresas que recién abrieron su puerta poco a poco, con menos personal, le digan que tienen que buscar todos esos cuartos de salario, inclusive de los suspendidos? No hay forma, o sea, no muy fácil decirlo, que el código dice. No, aclaramos, señores, no es una violación. Esto no es una violación. Me disculpan, pues. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al compás del mundo. La verdad ante todo.